Acompáñenme, por favor, vamos a compartir el mensaje del día de hoy. Vamos a estar yendo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 6. El mensaje, que es el número 9 de esta serie de evangelismo, se llama Ganados sin palabras. Ganados sin palabras. O lo que vendría siendo un evangelismo mudo, quizá. Un evangelismo que no depende de las palabras. ¿Lo tiene? La palabra de Dios dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor. Con humildad, Padre Celestial, queremos pedirle y rogarle para que podamos comprender su palabra. No podemos depender de nuestras capacidades por nosotros mismos, sino de la acción de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Ruego también por aquellos que usted ha traído con el propósito de que le lleguen a conocer verdaderamente, para que su luz alumbre, para que el hombre sea transformado, para que su nombre reciba gloria. Gracias, Señor, por este hermoso día, por este tiempo que vamos a compartir. Bendiga, Señor, a su iglesia, a la comunidad que estamos aquí juntos y a todas las iglesias que hoy se están reuniendo alrededor del mundo entero. Bendíganos con su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo poder hacer para acercar a Cristo a aquellas personas que no nos quieren prestar atención? ¿Cómo poder hacer para acercar a Cristo a aquellas personas que no nos quieren escuchar? Y especialmente si esa persona que te chotea, esa persona que te bota, esa persona que te manda a volar con tu evangelio, anda para allá, es más difícil todavía si esa persona tiene autoridad sobre nosotros, ¿sí o no? Por ejemplo, un padre que le diga al hijo: ¿sabes qué? A mí aquí no me vengas a hablar de Cristo en esta casa. O un esposo a la esposa, como el caso de lo que estamos viendo en Pedro. O de repente una persecución contra ti en el trabajo por cuanto eres cristiano y tu jefe te la tiene en contra por el simple hecho de que eres cristiano. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando queremos, pero no nos permiten y de verdad no podemos, llamémoslo así, porque la persona que está allí es una persona de autoridad? Alguno dirá: bueno, pero es mejor agradarle mejor a Dios que a los hombres. Yo predico igual y hasta cierto punto esto es cierto. Y puedes ganar personas de tu entorno, pero esa persona que te manda a callar, vas a cerrar su corazón. ¿Me dejo entender? Hay algo más que tengamos que hacer. Bueno, dirá alguno: entonces si no me deja hablar, pues ya nunca más le volveré a predicar de Cristo y me callaré. Y todavía no tiro las perlas a los chanchos, dice
usando el versículo bíblico. Y bueno, eso sería, hermano, como resignarse a ver esa persona yéndose al infierno. Y no es algo así como una expresión de amor. Saber que una persona está yendo al infierno y tú no estás haciendo nada por esa persona. ¿Qué puedes entonces hacer cuando no te permiten o cuando hay cierta persecución, llamémoslo así, sobre ti por parte de una persona que tiene autoridad? Pues la Biblia nos da la respuesta. La respuesta es: si no te dejan hablar, que vean tu testimonio. Puedes hablarle de Cristo a través de tus acciones. Por eso es que este mensaje se llama Ganado sin palabras, un evangelismo mudo. La semana pasada hablamos que se necesita santidad en el evangelismo, ¿sí o no? Porque de nada sirve presentar a Cristo a una persona si con nuestras acciones estamos haciendo otra cosa. Pues ahora vamos a ir enfocado hacia el mismo punto de la santidad, pero en la relación entre un superior y una persona que está subordinada y que es cristiana. Así que este mensaje no es solamente para las mujeres. Este mensaje es para todo aquel que esté subordinado de alguna manera a otra persona. Y recuerde que la Biblia nos manda a someternos los unos a los otros. Así que este mensaje es para todos nosotros. Comencemos viendo la sumisión como parte del evangelismo. En primer lugar, la sumisión como parte del evangelismo. ¿Qué papel tiene la sumisión? Porque la sumisión no es una palabra muy popular hoy en día, pero es una demanda que el Señor nos hace a todos nosotros. Versículo 1 y 2, los volvemos a leer, dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vea que Pedro comienza diciendo: asimismo, mujeres. El asimismo nos une con los textos anteriores, lo que viene hablando Pedro, porque Pedro no se la tiene en contra de la mujer. Pedro viene hablando de cómo tiene que vivir el cristiano. Hermano, esta carta de 1 Pedro es una de las cartas más hermosas que tiene las Escrituras, porque nos ayuda a entender cómo debemos vivir nosotros en los momentos de angustia. Si usted está pasando por momentos de angustia y de dolor, esta carta de 1 Pedro es un gran refugio para poder hacer un devocional, porque te enseña que en los sufrimientos Dios tiene un propósito detrás de ellos. Pedro le ha venido hablando a los siervos, Pedro le va a hablar a los varones terminado este episodio, pero ahora le está hablando a las mujeres. Y vamos a tomar a las mujeres como aquellas personas que están representando a cualquier persona que esté bajo la autoridad de alguien más. Y Pedro viene diciendo que ellas deben vivir una vida de sometimiento como expresión de su fe. Y ese es el punto, hermano. Expresión de la fe. Cuando el cristiano decide y asimila y mansamente dice: Señor, si tú me haces pasar por estos tragos amargos, yo no voy a renegar contra ti, yo voy a esperar en ti, sé que tú juntamente con la prueba me vas a dar la salida, yo sé que tú, Señor, me vas a ayudar en esta circunstancia difícil. El Señor, hermano, va a ayudar al cristiano. Y esa fe de esa persona se está mostrando que es genuina y que es auténtica. Pero en segundo lugar, cuando esta persona se somete al Señor en medio de sus pruebas, está haciéndose de una herramienta para poder evangelizar. Está tomando en sus manos una herramienta que el Espíritu Santo tiene para nosotros para evangelizar. Ahora, pongámonos en contexto. Esto Pedro lo está escribiendo para las mujeres del siglo I, después de la muerte de Jesús, después de que el cristianismo comienza a crecer, a expandirse,
pero que está siendo grandemente atacado por el Imperio Romano y por los judíos. El Imperio Romano era el máximo imperio de su época y estaban considerando a los cristianos como infieles. En el tiempo antiguo, cuando un hombre se convertía a Cristo, se esperaba que su mujer lo siguiera en la religión que él tomara. Por eso no había mucho problema, por ejemplo, cuando un hombre se convertía al cristianismo, ¿qué se esperaba de la mujer? Pues que siguiera el hombre, era lo natural de esa época. Hoy en día, pues cada uno tiene pensamientos diferentes y no necesariamente va a ir por el mismo camino. En aquel tiempo se esperaba que cuando el hombre tomaba una religión, la mujer lo seguía juntamente con toda su casa. Por eso en la Biblia se ven muchas veces los mandatos a los hombres de seguir a Cristo, porque si agarra la cabeza, el cuerpo viene solito. ¿Me dejo entender? Pues había un gran problema cuando era la inversa. ¿Qué pasaba cuando era la mujer la que decidía seguir otra religión? En este caso el cristianismo. ¿Sabe lo que pasaba, hermano? Esa mujer podía ser acusada de infidelidad a su esposo y a la religión de su esposo. Y en el Imperio Romano, la vida de la mujer le pertenecía al hombre. No es como ahora que tenemos la Demuna y Defensoría de la Mujer y tantas cosas y los derechos de la mujer. Y si alguien te pega, tú le puedes ir a poner una demanda, una denuncia. En aquel tiempo, hermano, si el hombre decidía quitarle la vida a su esposa, era apoyado legalmente. Y bajo esas circunstancias, hermano, Pedro le dice a las mujeres, sométanse. ¿Qué pasaba? Cuando una mujer llegaba a Cristo, ¿cómo viene el corazón del que recién llega a Cristo? Jubiloso, alegre, con ganas de testificar, con ganas de hablar a otros de Cristo. Y comenzaba a hablarle a su esposo. Pero su esposo no se placía de lo que estaba sucediendo. Y comenzaba a callarla, comenzaba a darle malos tratos, comenzaba a insultarla, le podía pegar, le podía hacer de lo que fuera. La maltrataba psicológicamente, verbalmente, en todo aspecto, por causa de esta mujer. Y entonces muchas mujeres pues decían, pues entonces me quedo calladita para ya no tener más problemas. Pedro le dice a la mujer que el camino no es simplemente callarse. El camino es someterse. Diga conmigo, someterse. ¿Qué es el sometimiento? El sometimiento es el respeto a las autoridades que tenemos sobre nosotros. El sometimiento es el entender que Dios ha puesto personas sobre nosotros. Dentro de algún plan, por alguna razón, por alguna circunstancia, en la sabiduría de Dios y en el amor de Dios, Dios te ha puesto por debajo de ciertas personas. ¿Cuáles son las primeras autoridades que nosotros tenemos sobre nuestra vida? Los padres. ¿Cuántos de ustedes escogieron a su padre cuando nacieron? ¿Sabe quién lo escogió? Dios. Pero Dios escogió a este que fue mi papá, que Dios lo escogió. Pero Dios no sabía que mi mamá iba a ser Hitler. ¿Dirá alguna otra? Dios la escogió. ¿Y por qué lo hizo? Ya, espérate, ahorita lo vamos a resolver. Ahora, tú sí escogiste a tu esposo o a tu esposa, ¿sí o no? Ahí sí ya no le puedes echar la culpa a Dios de esa decisión. Que por la necedad nos haya salido el tiro por la culata es otra cosa. Escogemos a nuestros jefes, ya no existe la esclavitud, podemos escoger a nuestros jefes. La cuestión es que hay personas que están encima de nosotros. Y Pedro está diciéndole aquí a las personas que están por debajo de otras, les está diciendo, cuando tú te encuentres con una persona que no te permite hablarle de Cristo, cuando tú te encuentres con una persona que te cierra
y no quiere escuchar, pero hay un genuino interés de tu parte porque esa persona se convierta. ¿Cuántas de ustedes mujeres quieren que su esposo se convierta? ¿Cuántos de ustedes hijos no quieren que sus padres se conviertan? Que tu jefe se convierta, que tu jefe, tu jefe de área, no sé cómo se organizará tu trabajo, se convierta. Hay un genuino interés que viene del amor de Dios a nosotros. Como Dios nos ama, nosotros amamos a los demás. Pero cuando viene esa situación que no nos permite hablar, el camino a seguir, se tiene que mostrar el evangelio a través del sometimiento. Ojo, que sometimiento es a la autoridad, no importa si nos persigue o no nos persigue. No importa si el esposo nos dice, anda contenta a la iglesia, o si dice, antes de que vayas a la iglesia me termina limpiando hasta la última pulga de la casa. No importa cuál de los dos, nuestro deber es someternos, ¿cierto? Pero especialmente lo tenemos que hacer y con muy buena disposición cuando somos oprimidos por causa de Cristo. ¿Por qué es necesario el sometimiento para evangelizar? Pues en primer lugar, hermano, porque cualquier otro tipo de conducta va a ser un obstáculo para la evangelización. Una esposa rebelde, un hijo rebelde, un empleado rebelde, un ciudadano rebelde, cuando abra su boca y diga sobre Cristo, la persona que tiene autoridad y que le conoce todas sus mañas, que le conoce todo en lo que está fallando, en sus defectos, ¿sabe lo que va a hacer con sus oídos? Los va a cerrar y su corazón se va a endurecer. Y nosotros, en lugar de haberle servido como ayuda, como instrumento de Dios para acercarlos a Cristo, vamos a servir como pared. Hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Está funcionando como un puente o como una pared para que la gente llegue a Cristo? Según su sometimiento. No me diga según sus palabras, que tanto habla, usted no habla, no. Según el respeto que usted le tiene a las autoridades, usted está sirviendo como un puente que une a Dios con el hombre, en un sano sentido de la palabra. No quiero decir que seamos como el sumo pontífice o algo así, sino como instrumentos de llevar la palabra de Dios correctamente, o como una barrera que esté impidiendo. Póngase a pensar en su propia condición. Pero en segundo lugar, es necesario tener una vida de sometimiento, porque, hermano, la persona puede llegar a cerrarte sus oídos, pero nunca va a llegar a cerrarte sus ojos. Es curioso, en esto funciona al revés que los sentidos normales. ¿Usted qué puede cerrar, los ojos o los oídos? Yo nunca he visto a una persona parpadeando con los oídos, ¿no? Cerrándolos así literalmente. Pero podemos cerrar nuestros ojos y no querer ver, ¿sí o no? En esta situación es completamente al revés. En esta situación, la persona puede decidir cerrar sus oídos y no querer escuchar nada de Cristo de ti. Pero no puede evitar ver cómo te comportas todos los días. No puede evitar de lo que antes eras la furia de tu casa, ahora eres una persona mansa. De lo que eres una persona irresponsable que ni hacía los quehaceres en la casa, ahora antes de ir a la iglesia dejas todo limpio, ordenado y listo. Ay, pastor, pero para eso me tengo que levantar como a las 5 de la mañana. Enhorabuena, qué dicha que tienes tiempo. Porque valgan verdades, hermano, a veces acusamos a nuestros superiores de persecución. Contra Cristo decimos, por causa de Cristo, y no es por causa de Cristo, es porque están quejándose de nuestra vagabundería y negligencia, escudados en el Señor. Que no hace los quehaceres en la casa de la esposa, porque tengo que ir a la iglesia. Hermana, es cierto, tiene que venir a la iglesia, pero sea cumplida en su casa. Hijo, sé cumplido con tus deberes. Trabajador, sé cumplido con tu jefe, con lo que él
te ha mandado a hacer. Porque hermano, valgan verdades, ponerse a hablar de Cristo durante la hora del trabajo no es sabio. Porque no te están pagando para que hables de Cristo. Te están pagando para que muestres a Cristo en tus acciones, siendo diligente, responsable, puntual, ordenado, todo, pero no con tu boca. Con la boca va a llegar el momento cuando se termine el horario de trabajo, durante el almuerzo, durante las horas libres. Durante tu tiempo que te pagan, muestra a Cristo con tus manos. Durante tu tiempo libre, muestra a Cristo con tu boca. Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Dice el versículo 1, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra. O sea, la mujer no llegó a hablar, no llegó a evangelizar, pero simplemente porque el esposo observó la conducta de su esposa, se convirtió. ¿Y qué características tenía la conducta de la esposa? En el versículo 2 nos dice 2 características. ¿Cómo es? Casta y respetuosa. ¿Sabe lo que significa casto? Honesto, muy bien. Significa puro, con pureza. ¿Pureza de qué? De corazón. Hermano, obedecer a un buen jefe es fácil, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando nos toca un jefe malo? ¿Cómo está nuestro corazón? Claro, por delante le sonreímos. Ah, sí, jefe, inmediatamente. Pero ¿cómo está el corazón? No podemos decir que está puro. Está lleno de murmuraciones, lleno de chismes. Apenas se da la vuelta el jefe. Sí, claro, que se cree. Y comenzamos a quejarnos con otros. Eso es completamente lo contrario que dice acá. La pureza es un amor genuino que brota del corazón. La pureza es un amor sincero que sabe soportar las fallas del que está en autoridad. Porque recuerde que usted también tiene fallas. Y porque recuerde que a pesar de sus fallas, Cristo lo amó. Entonces, ¿cómo no he yo de perdonar a aquel que me ha hecho pequeñas cosas cuando Cristo me ha perdonado tantas cosas? Y cuando yo tengo un genuino amor por la persona, voy a poder ser, uno, casto y en segundo lugar, respetuoso. ¿Cómo se debe tratar a las autoridades? Hermano, uno de los grandes fallos cuando nosotros compartimos a Cristo es creernos que nos podemos poner muy gallitos a gritarle a la gente. Lo que nos tiene que caracterizar es el respeto, el guardar el respeto. Ahora, ¿cómo llego a ser sumiso entonces? Si la sumisión es parte del evangelismo, ¿cómo llego a ser sumiso? Versículo 3 y 4. Vuestro atavío, dice Pedro, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de un corazón, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ve, hermano, Pedro establece aquí cuál debe ser el orden de las prioridades del hombre para llegar a ser sumiso. ¿Cómo puedo llegar a yo tener sumisión? Tengo que darle prioridad a las virtudes del corazón, más que a la apariencia externa. Antes de estarme ocupando por cómo se ve mi exterior, yo tengo que tener todavía un mayor interés por cómo se ve mi interior. Y aquí, hermano, yo no quiero tomar esto como en algunos sectores de la iglesia para comenzar a decir, hermanas, si ustedes están pecando, yendo al infierno porque hoy se tiñeron el pelo. Porque la Biblia dice que, eso es sacar los textos de contexto. Pedro no está prohibiendo que la mujer se arregle. Hay un deseo natural en la mujer de verse bonita. ¿O no? Claro que sí.
hay un deseo, hay algo que Dios les ha puesto en su naturaleza que les gusta. El hombre en ese sentido, hermanos, somos más picapiedra de repente, ¿no? Alguien dijo, la gran ventaja de tener hijos hombres es que en 5 minutos ya estás saliendo hacia la iglesia. Le pusiste un pantalón, una camisa y punto. Y la mujer, ¿no? Es parte de la naturaleza de la mujer. El punto está, hermana, ¿te gusta arreglarte externamente? No es pecado, ¿te gusta? Ok, está muy bien. Pero ocúpate más que de lo que te ocupas por fuera. Si tienes cuidado de tu apariencia externa, ocúpate de tu corazón con mucho más razón. Hace unos días, hermanos, íbamos a tomar fotos acá en la iglesia para un mural que estamos haciendo. Y de repente alguien me dijo, pastor, se fue porque estaba despeinada y no quería salir despeinada en la foto. Y hasta cierto punto lo entiendo. Sí, bueno, ¿a qué mujer le va a gustar salir ahí con los pelos parados? Ahora imagínense si tuviéramos una cámara del corazón. Una cámara que pudiera retratar no tu apariencia externa, no que tan bien peinado, con buenos aretes, maquillaje, todo lo que se ponen las mujeres que a veces a los hombres ni siquiera notamos. Imagínense que tuviéramos una cámara que pudiera retratar cuán apacible es tu alma, cuán mansa, cuán amable, cuán dulce eres. Porque oigan verdades, hermanos, algunas veces nuestra apariencia afuera es un angelito y por dentro hasta Satanás le tiene miedo. ¿Dónde tiene que estar el orden de nuestras prioridades? Si tienes tiempo, porque Pedro dice que tu atavío no sea el externo, y vea lo que dice, de peinados ostentosos. Por ejemplo, Betty aquí es peluquera. Betty, ¿cuánto se demora tú para hacerle un buen peinado a una persona, a una mujer? 2 horas y media. Ya. Bien, sigamos. Significa que las mujeres tienen por lo menos 2 horas y media para estar sentadas en un... De adornos de oro. Hermano Joe, usted que es del rubro. Un buen adorno de oro, como para el pelo de una mujer, así como cuánto puede estar costando. Así, no necesariamente que usted lo venda, sino de los que usted ha visto. ¿Cuánto puede llegar a costar un adorno de oro? $500, 2 salarios mínimos entonces. 2 meses de trabajo para comprarse un adorno para el cabello. Ya, muy bien. ¿Y de qué más? De vestido lujoso. Bueno, creo que aquí no hay ninguna costurera. Pero los vestidos vemos en la tele cómo salen. ¿Y este vestido cuánto cuesta? $10,000. Hermano, el punto está. Si tienes tanto recurso para sentarte 2 horas y media en un salón de belleza, para gastar $500 en un adorno, para vestirte lo más esplendoroso posible, si puedes invertir tanto recurso de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu sacrificio, pues con mucho más razón, entonces tienes tiempo para gastarlo en el corazón del hombre, en tu propio corazón. Porque hay personas, hermanos, que no quieren gastar ni 10 minutos en un devocional, pero 2 horas y media en el salón de belleza. Y repito, no es que esté malo que tú puedas sentarte 2 horas y media, pero entre tanto que la preocupación por tu interior sea mucho más grande que la preocupación por tu exterior. ¿Cómo planeas tú ser mansa lejos de Jesús? Si aquí cuando dice que tenemos que tener un espíritu afable, en el versículo 4, esa misma palabra es la que utilizó Jesús cuando dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es el manso? Jesús. Pues ¿cómo aprendemos a ser mansos? Solamente en la comunión con Jesús, solamente en la comunión con Dios. Gastamos nuestro tiempo en las apariencias externas, que yo quiero el mejor celular, que yo quiero la mejor tablet, que yo quiero esto, que yo quiero lo otro. Pon más esfuerzo todavía en tu interior
Y vas a llegar a ser una persona sumisa que cuando venga la persecución en tu contra, como Jesús, no abrió la boca. Y eso no significa, hermano, que no nos podamos defender legalmente, pero nos debemos defender sin pecado. Porque si a ti cuando se te viene, cuando te comienza tu jefe o tu esposo o tu padre te dice algo, tú te pones furibundo y le comienzas a gritar y comienzas con esto de respetos, guarda respetos. Estás poniendo una pared que está negando a Cristo. Está poniendo una pared que no le va a permitir a esta persona creer lo que luego tú vengas diciéndole, Cristo te ama. Ah, sí, Cristo me ama. Si me ama como tú. Me dejo entender, hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad donde el énfasis está en lo exterior y en nuestro tiempo con mucha más razón. Hoy en día se vive en un culto al cuerpo. Se vive en un culto donde la persona quiere verse muy bien. Ya, por ejemplo, el hombre se afeita todo el cuerpo para que se le marque toda la figura bien. ¿Sí o no? En los años 90 se usaban esos pantalones anchos. ¿Y ahora? Las modas van cambiando, ¿sí o no? No digo que esté mal o bien. El punto está que hoy hay un culto al cuerpo. El punto es, hermano, ¿te preocupas por tu apariencia? Yo no veo a ninguno aquí que salió con los pelos parados de la cama, lleno de lagañas, con la pijama. Estamos presentables, esa sería la palabra. Unos más, unos menos, pero estamos presentables. Nos hemos preocupado por nuestra apariencia. Pues, hermano, a ponerse a buscar al Señor. Tienes tiempo. Si hoy has podido gastar media hora maquillándose, 1 hora maquillándote, pero no pudiste gastar 5 minutos orando, hay un problema. Y ese problema va a ser un obstáculo cuando testifiques de Cristo. Ese problema va a hacer que tu esposo, en lugar de acercarse a Cristo, se va a alejar de Cristo. Versículo 5 y 6. La pregunta será, ¿y esto Pedro de dónde se lo inventó? No, dice Pedro, la sumisión es un ejemplo histórico que debemos seguir. Versículos 5 y 6. Dice, porque así se ataviaban, ¿cómo? No con vestidos ostentosos, peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino con un espíritu afable y apacible. Dice, así, afable y apaciblemente, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿cómo? Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Ve, hermano, Pedro no se está inventando nada nuevo. Pedro no, aquí lo que está diciéndoles es, esto, hermanas, y eso para todos los que están bajo autoridad, esto no es algo que yo hoy me estoy inventando. Esto es algo que Dios ha hecho en la historia a lo largo de los siglos. ¿La palabra de Dios es verdad o es mentira? Es verdad. Dios ha demostrado siempre que Él puede dirigir a las personas que están sometidas a otra persona y hacer de ellas personas ejemplares, personas que para las siguientes generaciones la gente diga, yo quiero ser como esa persona. La sujeción en mansedumbre y tranquilidad era una característica de muchas mujeres en la Biblia, no de todas, sino dice de las santas mujeres. Ve, hermano, que aquí la Biblia une la palabra santidad con sujeción. Nadie pretenda estar en verdadera santidad si tiene rebeldía contra su autoridad. Me salió en verso sin mucho esfuerzo. Nadie pretende estar en santidad si está en rebeldía
contra su autoridad. Porque las dos cosas no caminan juntas. Y la era una característica no solamente de las mujeres santas, sino dice que eran mujeres que esperaban en Dios. ¿Esperar qué? Que Dios sea su protector. Hermano, hoy lo que hemos ganado con el movimiento del feminismo es que la mujer se siente tan fuerte como el hombre y quiere pelear tanto como el hombre, y eso les ha quitado la oportunidad de decir: en Dios voy a esperar. Les ha hecho pecar porque comienzan a defenderse de maneras ilícitas, ilegales. Si me pegas, pues te pego. Si me insultas, pues te insulto. Y dejan de esperar que sea Dios el que las proteja. Qué triste, hermanos, es cuando no le damos la oportunidad a Dios de hacer su papel como padre. Qué triste es cuando no le damos la oportunidad a Dios de cuidar a sus hijos por nuestro espíritu poco manso, por dejarnos dominar en nuestro carácter por el enojo. ¿No dice Pedro que estas mujeres esperaban en Dios en otro tiempo? Ahora, la Biblia está llena de ejemplos, nada más voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ¿se acuerda de Esther? Esther, una mujer muy hermosa, la Biblia la cataloga como una mujer muy, muy hermosa, pero más hermosa por fuera. Más que hermosa por fuera, era hermosa por dentro. Sus virtudes eran todavía mayores. A través de la sumisión, porque ella se portó de una manera muy sabia, pudo salvar al pueblo de sus enemigos. Tenemos a Ruth, ¿se acuerda de Ruth? Esta mujer supo, a través de un carácter manso y sumiso, esperar hasta que fuera reconocida por su esposo, o por el que iba a ser su esposo, Boaz, que le iba a poder redimir y ponerla, hermano, en la misma línea de los herederos, o de su línea vendría el rey David y más adelante el Señor Jesús. Tenemos, hermanos, a la mujer virtuosa de Proverbios 31. Una mujer que su nombre nunca se ha llegado a conocer, pero sus acciones sí. Pregúntele a cualquier hombre que lea Proverbios 31, y si no le encantaría tener una mujer así a su lado, tonto el hombre que dijera no. Son mujeres que han mostrado, hermanos, ser. Vea lo que dice al final del versículo 5. Perdón, al final del versículo 4. Dice que las virtudes son de gran estima delante de Dios. Vea, hermano, así la gente no te valore. Así la gente no quiera nada contigo. Así la gente se burle porque tú eres una persona que sabe aconsejar a su esposo. Ser sumiso no significa que no tengas ni voz ni voto, que a todo le vas a decir sí. No sabes aconsejar a tu esposo, sabes tratarlo con dulzura, pero cuando él toma una decisión, a final de cuentas tú eres el que lleva el timón de la nave. Yo estoy aquí nada más contigo, yo voy acompañándote. Sabe, aunque esa no sea una conducta valorada por la sociedad, es una conducta de mucho valor delante de Dios. Y Pedro nos da un ejemplo final, versículo 6. Pedro resalta el ejemplo de Sara. Ahora, ¿cómo llamaba Sara a su esposo? Ya ve, pastor, yo les digo a mi esposa que me tiene que decir Señor. Hace un tiempo, nosotros tenemos un amigo, en ese tiempo no se había casado, y le molestaba a mi esposa y le decía, ¿le dice señora a tu esposo? Porque yo cuando me case, mi esposa me tiene que decir Señor. Bueno, ya se casó, no hemos podido hablar sobre el tema, a ver cómo le va con que su esposa le diga Señor. ¿Qué pasaba con Sara? ¿Y será ese un mandato para que las mujeres le digan Señor a su esposo? Todos los hombres dicen sí, no. En realidad no es un mandato, es una evidencia que Sara respetaba a su esposo. No importa con las palabras que lo hiciera, porque lo normal en ese tiempo de Sara
era que la mujer que respetaba a su hombre le llamaba Señor. Eso era la cultura de su época. Hoy en día tenemos otro tipo de cultura. Por ejemplo, en Costa Rica, y creo que aquí hasta hace un tiempo, cuando un hijo trataba con respeto a su padre, ¿cómo lo trataba? De usted. Uy, hermano, Dios guarde, tú le dijeras a tu padre de tú. Es más, mi papá, en ese sentido yo le doy muchas gracias a Dios. Mi papá, por ejemplo, cuando él nos llamaba, teníamos que responderle, sí, señor. Si llegábamos diciéndole, ¿qué? Venía la reprimenda. ¿Por qué? Porque era una falta de respeto. El punto está aquí, hermanos, que tu forma de dirigirte, tu forma como vives, tiene que demostrar que le guardas respeto. Porque ¿de qué sirve que tú digas, sí, yo soy excelente esposa, bien respetuosa, toda una hija de Dios en mi casa? Cuando viene el esposo, lo tratas como zapatilla vieja. ¿Sirve de algo? No, dice Pedro, sigue el ejemplo de Sara. Ella llamaba a su esposo Señor. Mira la acción, mira la actitud, mira cómo te tienes que comportar. Ahora imagínese cuando viene tu esposo, tú siendo Sara, y de repente te dice, vamos a alistar maletas, Dios me ha dicho que nos vamos a un lugar desconocido, no sé a dónde. Hermanas, si muchas de ustedes pitean por menos, ¿nos vamos a dónde? No tengo idea de dónde vamos a llegar, cómo vamos a comer, cómo vamos a vestir, qué es lo que va a suceder con nosotros. No tengo la más recóndita idea, pero Dios me ha dicho y yo tengo que obedecerle. Usted no ve a Sara peleándose con Abraham. ¿Qué hace Sara? Voy contigo. Porque a final de cuentas tiene que seguir la cabeza. Hermana, el punto está, sigue el ejemplo que Dios te ha dado en la vida, en la iglesia, en la Biblia, porque Dios es más sabio que nosotros. Hijos, de igual manera ustedes tienen que respetar a los padres. No, pero mi amigo le trata a su mamá como cualquier cosa, y eso es chévere. Porque ya ve que los malos ejemplos son los que son chéveres, ¿no? Pues déjame decirte que eso no te va a llevar a ningún buen lugar. Solamente te va a llevar a dolor y a sufrimiento. Y aparte de eso, cuando le quieras compartir de Cristo a tus familiares, te van a decir que tú vienes a hablar acá cuando tratas así a tu mamá, olvídate, fuera de acá. Hermano, recuerde que nuestra sumisión tiene fines evangelísticos. ¿Por qué Dios te ha puesto debajo de esa autoridad? A pesar de que esa autoridad es, en lugar de ser cabeza, es una cabezota. Porque Dios te ha puesto ahí para que le testifiques de Cristo. Pero no acepta mis palabras. ¿Qué camino tengo? Sujeción, sometimiento. ¿Cómo tengo una vida de sometimiento? Cultivando las virtudes del corazón. Cultivando un corazón afable y apacible, manso y tranquilo. Hermano, nosotros tenemos solamente dos caminos entonces. O le servimos de obstáculo al evangelismo y nos portamos rebeldes con nuestras autoridades, o glorificamos a Dios a través de una vida de obediencia a la autoridad, y de paso que esa obediencia me va a aplanar el camino para que yo le pueda hablar de Cristo a esa persona. Matamos dos pájaros de un solo tiro cuando somos sumisos. Glorificamos a Dios y permitimos que el mensaje del Evangelio llegue a su destino. Que no se nos cierren los corazones. ¿Cuál de los dos caminos vas a tomar tú? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque seguir una vida de rebeldía no va a producir nada bueno. Así que lo mejor hoy es, hermana, hermano, hijo, empleado, quien sea, ponte a pensar en tus autoridades. ¿Cuáles son tus autoridades? ¿Y cómo estás reaccionando?
que a partir de hoy tú seas una persona sabia para guiarlos al Señor. Dios, si lo permite, esa persona puede llegar a ser ganada sin palabras. Esa persona puede llegar a considerar y decir cuán grande cambio ha tenido mi hijo, mi esposa, mi empleado. Cuán grande cambio. Yo quiero conocer a ese Dios que lo llegó a cambiar. Que ese sea nuestro objetivo, hermanos.